Hola a todos, buenas tardes y buenos días, tanto en España como en Chile y en todo LATAM. Hola a todos los que estéis conectados ahora mismo a esta mesa profesional que vamos a celebrar. Aunque irán ingresando más asistentes, si os parece vamos a ir comenzando con esta charla. Bueno, para los que pasáis por primera vez por este espacio de Pulpo Talks, me presento, soy José Ángel Sanz, Content Marketing Manager en Pulpomatic, y a los que sois asiduos de este espacio os vuelvo a dar la bienvenida. Nos volvemos a encontrar otra semana más bueno, pues el encuentro de esta semana la verdad es que es especialmente significativo porque pasamos del formato habitual con un ponente o con un panelista en un webinar a una mesa abierta que celebramos de manera conjunta con la compañía tecnológica Simply Road. Bueno, vamos a afrontar con este formato de mesa abierta un encuentro en el que hablaremos sobre cuáles son esos retos que hay que superar para conseguir obtener la eficiencia en la gestión de flotas y la optimización de las rutas en el transporte. Todo ello siempre dentro de un contexto de este reciente acuerdo que hemos dado ya a conocer, que hemos alcanzado las dos compañías, una alianza tecnológica que va a revolucionar el reparto en la última milla, que ya lo está haciendo, y con la que los clientes van a comprobar cómo puede aumentar al máximo la capacidad de entrega de pedidos de su flota de vehículos y también cómo consiguen realizar todas sus entregas en el menor tiempo posible. Precisamente de todo ello, de la optimización de rutas, de los desafíos de la entrega de esos bienes y mercancías y de cómo impacta en todo ello la tecnología, vamos a hablar hoy. Sabemos que es un tema de un gran interés, ya nos lo habéis demostrado, y la muestra de ello pues, es la creciente inversión en tecnología que las flotas de transporte están realizando ya en los últimos años. Es una inversión que se realiza por varias razones, las analizaremos, pero sin duda la gran protagonista de todo es la búsqueda de esa eficiencia, eficiencia entendida como una optimización de procesos, un ahorro de costos y una oportunidad también de aportar un valor añadido a la gestión y a la operación. Bueno, sin dilatar más, quiero dar la bienvenida a las 4 personas que hacen posible este encuentro y con las que vamos a hablar a continuación, que son Álvaro Echevarría y Alonso Late por parte de Simply Road y Pablo Sosa y Pablo Molinero por parte de Pulpomatic. Antes de daros ese turno de palabra y que nos contéis cuál es vuestra misión actual, vuestro desempeño, voy a dar una breve pincelada de quiénes sois cada uno, comenzando con Álvaro. Álvaro es magíster en gestión de operaciones, actual investigador de la Universidad de Chile y co-founder y CEO de Simply Road. También por parte de la compañía contamos con Alonso Late, ingeniero civil industrial por la Universidad de Chile y en la actualidad gerente tanto de marketing como de producto en Simply Road. Por parte de Pulpomatic tenemos con nosotros a Pablo Sosa, ingeniero por la unidad profesional interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, CPO y co-founder también de Pulpomatic, y por otra parte también con Pablo Molinero, que es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, MBA por la Universidad de Berkeley y actualmente CRO en Pulpomatic. Nos agradecería que nos citarais, ahora a continuación os voy a dar paso, que nos citarais por favor brevemente cuál es vuestro cometido profesional y nuevamente bienvenidos. Si os parece comenzamos, Álvaro, por ti. Muy bien. No, gracias por esa intro. Bueno, comento un poco. Como decía recién, yo soy el líder y cofundador de Simperad, soy el CEO de la empresa. Partí Simperad en 2015 y un poco la misión y un poco el cometido de lo que estamos haciendo ahora es tratar de expandir la inteligencia en logística a través de toda Latinoamérica, que ha sido el foco de nosotros en el último tiempo. Estamos muy fuertes en todos los mercados, de hecho, en Latinoamérica. Por eso mismo la alianza con Pulpomatic viene a ser algo como reforzar esta misión. Nosotros estamos siempre ayudando, como para contextualizar lo que nos escuchan, a decirle al cliente cuándo el pedido va a llegar a tu casa y hacer eso a menor costo posible. Entonces, tenemos todos estos algoritmos de ruteo, de inteligencia artificial, de machine learning, y esa es nuestra misión, para hacer más eficiente tu empresa y que tus clientes tengan un mejor servicio. Así que, nada, feliz de conversar. Bienvenido. Te paso el turno de palabra, Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Alonso, estoy a cargo de la gerencia de producto hoy día en Simply Road y como contaba Álvaro, nuestra misión como plataforma es un poco dar herramientas inteligentes, herramientas que puedan aportar a todo lo que es la planificación de la última milla. Mi rol en particular es un poco velar por la visión del producto de Simply Road, hacia dónde vamos como plataforma, hacia dónde va el mercado de la logística en general y cómo nosotros mantenemos esta dualidad muy interesante que tiene Simply Road, donde por un lado tenemos toda esta
potencia matemática y esta complejidad algorítmica, pero por otro lado queremos que esto sea lo más simple posible para todos nuestros clientes, entonces que cualquier tipo de empresa se pueda beneficiar de todo lo que hace Simplot sin tener que entrar un poco en los tecnicismos y en la complejidad que nosotros manejamos por debajo. Así que muy feliz de estar acá también y de que iniciemos esta conversación. Igualmente, bienvenido. Pablo Sosa, cuéntanos de manera resumida, ¿cuál es tu función en Pulpomatic? Buen día a todos, gracias por conectarse y gracias por la intro. Mi trabajo en Pulpo soy el responsable de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de producto, desde nuevas funcionalidades hacia dónde va la plataforma. La misión, la razón por la que Pulpo existe es que queremos ser la plataforma operativa de flotas y reducir el número de vehículos, que cada cliente pueda hacer más con menos vehículos. Nuestra visión es reducir el número de vehículos en las carreteras y su impacto medioambiental. Al final, nuestro objetivo es que las empresas sean más rentables con menos costos y que logremos tener un impacto también a nivel medioambiental y a nivel macro para el mundo. Perfecto, muchas gracias. Y por último, Pablo Molinero, te paso la palabra. Pues yo soy Pablo también, hay muchos Pablos en Pulpomatic, así que podéis llamarme Molinero si es más fácil. Yo soy la persona que lleva todo el área comercial de Pulpomatic, desde el área de marketing hasta un área dedicada que tenemos para dar asistencia, soporte y atención a los clientes que están con nosotros, que se llama Customer Success, que es el éxito del cliente. Y la misión de Pulpomatic la ha definido muy bien Pablo Sosa. Fundamentalmente lo que queremos es hacer la gestión de las flotas más eficiente para intentar reducir la cantidad de vehículos que hace falta para hacer la misma operación o incluso más, ¿no? Ayudándoles a darles herramientas para ser más eficaz y más efectivo en su gestión del día a día de la flota. Perfecto. Pues muchas gracias, bienvenidos otra vez a los cuatro. Gracias por estar aquí, por haber encontrado un rato en vuestra agenda. Y bueno, antes de pasar al turno a las preguntas que os voy a trasladar, únicamente recordar a los asistentes que pueden realizar preguntas, las vamos a ir recogiendo aquí en la plataforma y se las vamos a trasladar al final a los ponentes. Y por otra parte, os invitamos a todos a que participéis en la encuesta que estamos realizando sobre si consideráis clave la optimización de rutas y el impacto que eso tiene en la eficiencia en vuestra gestión de flotas. Y por comenzar y por poner un poco de contexto previamente, bueno, incidir en que todos sabemos que la optimización de rutas permite a los responsables de la gestión de flotas, bueno, pues planificar recorridos de manera ágil, de manera intuitiva, también aumentar ese número de desplazamientos que puede realizar cada vehículo y lograr la trazabilidad del transporte, ¿no? Pero queremos ir incluso un poco más allá y concretar alguno de esos aspectos. Y bueno, Álvaro, te quería preguntar a ti, en primer lugar, para abrir el fuego, si te parece bien, si es la planificación óptima de rutas la única solución a las nuevas realidades de la movilidad en la última milla, ¿no? Y me refiero, pues, por ejemplo, al aumento de la densidad de servicios en las ciudades, las restricciones de circulación, la escasez de zonas de carga y descarga. Bueno, pues podríamos seguir, ¿verdad? Una buena pregunta. La respuesta obviamente no es la única, pero el problema es que las ciudades actualmente están cada vez más complejas. Lo que está pasando en las ciudades del mundo y en las capitales en generales del mundo, pasamos de ciudades pequeñas como Santiago, que era muy sencillo recorrerse hace 10 años probablemente, a que es la ciudad 16 más congestionada del mundo. Entonces, eso hace muy complicado al final del día poder predecir cosas dentro de la ciudad. Entonces, adicionalmente también tus clientes en la antigüedad, cuando el e-commerce no era tan fuerte, era relativamente sencillo, por ejemplo, poder decir, este pedido puede llevarlo a este camión o en este lugar, porque es más o menos general y conocido lo que hay que hacer. No era tan variable el mundo. Lo que iba pasando en los últimos 5 años, que el mundo se volvió mucho más complejo, en que la cantidad de vehículos y movilidad urbana se hizo exponencialmente más compleja. Los clientes empezaron a cambiar mucho, empezaron a pedir muchas más cosas digitalmente y en tienda también, si hablamos, por ejemplo, de un mundo más retail. Y adicionalmente empezó a irrumpir muy fuertemente en la logística, particularmente de última milla, más plataformas y empresas que ofrecen servicios. Dígase Uber Eats, Sin Delantal, o millones de otras plataformas o empresas que ofrecen servicios on demand de logística. Quizás no tienen mucho que ver con lo que estamos hablando nosotros, pero sí generan expectativa en el mercado. Hacen sentir que la logística es sencilla y debe ser variable y debe entregar mejor servicio. ¿Qué es lo que pasaba antiguamente? Que yo creo que lo que hemos visto todos. Las empresas logísticas no estaban en el pro del servicio. Entonces, al tener la variable de complejidad de lo que el cliente quiere, dinamismo que quiere el cliente y la ciudad compleja,
al final del día lo único que puedes resolver para poder hacer eso todo al mismo tiempo es poner inteligencia y tecnología en tu última milla. Y en particular el problema que estamos hablando ahora, que si tienes muchos pedidos en muchos lugares de la ciudad, con diferentes restricciones, que cada una es variable, que cada vez un cliente puede cancelar cosas, obliga a poner algoritmos de ruteo, que es lo que hacemos nosotros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cantidad de combinaciones posibles es muy imposible calcular. De hecho, la otra vez decíamos que cuando tienes más de 100 pedidos y 10 vehículos, la cantidad de combinaciones factibles es más que la cantidad de átomos casi del universo. Entonces, es imposible calcular bien eso a mano. Entonces, y adicionalmente reducir tus costos al mismo tiempo y entregar visibilidad a tu cliente y preocuparte de lo importante, que los paquetes lleguen. Entonces, te ves forzado a implementar optimización de ruta e inteligencia ahí, porque es una necesidad que el mercado impone al seguir creciendo la necesidad de servicio y al cada vez ser más necesario bajar los costos de tu empresa, porque en las economías actuales, se habla un poco de la pandemia, la exigencia de reducir tus costos en tema de pandemia es súper alta. No está la economía mundial para poder ignorar los costos y seguir operando en servicios simplemente. Entonces, tienes que sopesar las dos cosas. Y ahí de nuevo se vuelve relevante algoritmos de ruteo. Correcto. Muchas gracias. Pablo Sosa, te quería preguntar por un tema del que se habla mucho y a veces tengo la sensación de que se nos va un poco de foco o de que no se concreta exactamente, ¿no? Pero aprovecho que estás aquí para preguntarte por qué papel juega la inteligencia artificial en la búsqueda de la mayor optimización de rutas y de la eficiencia en la gestión de flotas. Justo como comentas, es una buena pregunta y como comentas, a veces está mal interpretado el concepto de inteligencia artificial o optimización por inteligencia artificial. Entonces, me parece interesante aclararlo. La mejor manera de explicarlo es dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Cómo se hace actualmente y qué es lo que se quiere conseguir. Principalmente, toda la optimización que se hace actualmente es preventiva. Todo lo que hacemos es lo que el fabricante recomienda que hagamos o lo que nosotros sabemos que puede ocurrir, entonces tomamos ciertas rutas o en el caso de mantenimiento, por ejemplo, ya sabemos lo que el fabricante nos recomienda al momento de hacer un mantenimiento. Sabemos que cada ciertos kilómetros hay que hacer un cambio de aceite o hay que hacer un mantenimiento a un vehículo. Eso digamos que es preventivo. Después tenemos un siguiente concepto que sería predictivo. Nosotros con la toma de información y con nuestra experiencia como gestores de flota y con la experiencia que tenemos y todos los datos que recuperamos, podemos empezar a tomar ciertas decisiones que tal vez no conocíamos de acuerdo al fabricante o de acuerdo a cómo operamos normalmente. Entonces podemos empezar a hacer un cierto análisis predictivo, saber que ciertos días de la semana es más complicado el tráfico o saber que un vehículo o una marca en particular le falla una pieza en cierto momento. Eso es, digamos que es predictivo. Pero en realidad donde queremos estar es en tener, o poder gestionar nuestra flota de manera prescriptiva. ¿Qué es esto? La cantidad de información y la cantidad de decisiones que hay que tomar en una flota, en particular en flotas grandes o en temas complejos como puede ser la logística, es importante. Entonces, lo ideal es que estas decisiones se tomen con un sistema que considere todas las variables. El análisis prescriptivo es esto, es empezar a tomar información de cómo operamos, qué es lo que queremos hacer y que el sistema o la plataforma o la tecnología que estamos utilizando nos diga cuál es la mejor decisión. Por ejemplo, si hablando de última milla, como comentaba Álvaro, si tú tienes que hacer, tienes una época del año, tienes que entregar muchos paquetes un día de la semana o lo que sea, tal vez te convenga adelantar mantenimientos, porque no quieres que durante tu temporada más alta de entregas tus vehículos estén en taller. Entonces lo quieres adelantar. O ya sabes que habrá ciertos temas en la ciudad que te pueden complicar de acuerdo a información que se tiene a futuro de noticias o lo que sea. Bueno, lo importante es que una herramienta, si metes tecnología a esto, puedes tomar esas decisiones y adelantarte a las cosas, que el sistema te diga qué es lo que tienes que hacer. Esto suena muy bien y es a donde queremos llegar y cómo debería funcionar todo el tema logístico. Un tema muy importante en esto es la obtención de datos. Para poder hacer este tipo de análisis necesitas mucha información. Entonces necesitas saber cómo operan las ciudades, cómo opera el cliente, cómo operan cada marca, cada modelo. No es lo mismo un vehículo Nissan que un vehículo Ford. Cada uno tiene sus propias peculiaridades. Entonces es muy importante la obtención de datos, conseguir toda esta información para poder procesarla. El concepto de inteligencia artificial muchas veces es mal interpretado porque parece que el sistema va a tomar decisiones o te va a decir qué hacer de manera independiente, cosa que puedes conseguir, pero en realidad lo tienes que entrenar y alimentarlo.
Lo que hacemos nosotros para implementar inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con gestión de flota y ruteo es tomar esta información y mantener en continuo aprendizaje nuestro sistema. Que el sistema todo el tiempo esté aprendiendo y tomando nuevas decisiones para adaptarse al mercado, adaptarse a problemas logísticos y adaptarse a cómo van funcionando y cambiando las cosas. Eso es lo que hacemos. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Optimizar. Que puedas hacer más con menos recursos, que puedas saber cuál es el mejor vehículo para hacer cada viaje, que puedas hacer más viajes con un mismo vehículo, al final que puedas reducir tus costes en general. Un error común en la gestión de flota y en temas logísticos es que se confunde cuál es la causa de cierto evento. Se cree que la mejor manera o el mejor vehículo para realizar un pedido o la mejor manera de realizar una actividad es algo que nos dice la experiencia o nos dice el sentido común y no necesariamente es la decisión correcta. Este tipo de sistemas lo que nos permiten hacer es tomar decisiones basadas en datos y además en algoritmos que permiten tomar la decisión más efectiva. Digamos que ese es el impacto que puede tener un sistema entrenado con inteligencia artificial. Muy bien. Alonso, te paso a ti el testigo y quería plantearte cuáles consideras que son los mayores desafíos actuales a los que se enfrenta la optimización de rutas. ¿Cuáles son esos retos principales? Yo diría que hoy día la optimización de rutas tiene dos grandes desafíos y tiene mucho que ver con lo que entendemos por lo que pasa en la logística de última milla. La optimización de rutas, en el fondo para los que no están tan contextualizados con los conceptos, es el proceso en que yo tengo un grupo de vehículos, un grupo de pedidos que tengo que entregar y un sistema calcula cuál es la combinación óptima tal que los vehículos estén menos tiempo en calle, ahorren costos, etcétera, y determina al final la ruta de cada vehículo. Eso desde una perspectiva de planificación tiene un primer desafío de que es que a pesar de que existe mucho contenido académico escrito al respecto de formas de hacer estos algoritmos, formas de resolver estos problemas, todo eso es contenido que es muy teórico, pero que al final del día hay que aterrizarlo a la realidad. Cada empresa tiene su propia realidad, tiene sus propios modelos de negocio, sus propias formas de trabajar y por lo tanto no basta con tener un algoritmo o 5 o 10 algoritmos que solucionen estos problemas, sino que la optimización de rutas tiene que tener esta particularidad de adaptarse a la realidad de cada cliente. Y en segundo lugar, todo lo que estamos hablando de optimización de rutas se reduce un poco al mundo de la planificación, pero la planificación tampoco sirve mucho si es que no tengo una segunda parte que es más de el dinamismo de la calle. O sea, una vez que los vehículos salen a la calle y que ya están cumpliendo la optimización de rutas que nosotros dijimos, pueden pasar muchas cosas. Pueden haber contingencias, pueden haber calles cortadas, pueden haber problemas de tráfico, y la optimización de rutas también tiene que adaptarse a esas realidades, tiene que aprender de esas realidades, tal que lo que vaya pasando en el día a día y en el hora a hora pueda influenciar las futuras optimizaciones y los futuros ruteos, tal que tú cuentes con una plataforma que esté aprendiendo de sí misma y que esté haciendo este tipo de recálculos y de adaptando la realidad a la planificación de rutas del día a día. Muchas gracias, Alonso. Pablo Molinero, ¿en cuánto pueden reducirse los costos operativos de una flota con una planificación de rutas adecuada? A ver, una planificación de rutas adecuada va a ayudar. Ahora vamos al detalle de cómo puede ahorrar. Yo quiero simplemente recalcar dos cosas que se han dicho, que me parecen muy interesantes. Una que creo que lo ha dicho Álvaro, que es que el mundo de hoy es mucho más complejo que lo que era antes, ¿no? Y eso significa que la tecnología tiene que ayudarnos a resolver los problemas de negocio porque manualmente cada vez es más difícil, ¿no? Y eso es importante porque hablamos mucho de tecnología nosotros que somos empresas de tecnología, pero es verdad que hay mucha palabra como muy rimbombante, que suena muy bien, ¿no? De tecnología, inteligencia artificial y demás. Yo creo que lo primero que tienen que hacer las empresas, antes de hablar de optimización de rutas, de no sé qué, lo que sea, es hacerse bien las preguntas de negocio adecuadas, que muchas veces la tecnología tiene que ayudar a responder preguntas de negocio concretas. Y eso yo creo que en Simple Route y en Pulpomatic es justo lo que pretendemos hacer y esta alianza es parte de eso, ¿no? Y luego otra cosa que me ha llamado mucha atención, y perdón, ahora vuelvo al tema, es lo que ha dicho Alonso, ¿no? Que no es planificación de rutas, bueno, cada operativa es diferente. Optimización de rutas como un término genérico, sí, pero ¿cómo es la operativa de cada una de las empresas? ¿Cómo es la operativa de cada uno de los negocios? Se juntan estas dos cosas, de que cada vez las cosas son más complejas y además que cada negocio es diferente.
que el cliente es más exigente y demás, la tecnología en sí tiene que poder responder preguntas de negocio muy concretas, ¿no? Y en particular, ¿cómo ayuda la tecnología y la optimización de rutas a reducir costos? Hay una muy obvia, que creo que lo hemos mencionado antes, ¿no? Que es, si yo, depende también de cada caso de uso, como decía Alonso, ¿no? De cada caso de uso, cada empresa, cómo lo opera, pero sí que vemos casos de empresas ahorrando un 20%, un 30% de costos operativos simplemente por usar tecnología bien utilizada. Siempre es muy importante que el proveedor de tecnología entienda bien cuáles son los pains y las necesidades del cliente para poder usarlo bien, ¿no? Pero, ¿en qué se concreta exactamente esos ahorros? Se concretan en dos beneficios fundamentales. Una parte del ahorro de costes, que hablamos mucho de eficiencia, optimización, de ahorro de costes, pero hay una parte muy importante también de satisfacción al cliente y de ingresos, que Álvaro también mencionaba antes, ¿no? Por el lado del coste, siempre lo primero que se nos ocurre es, si tú optimizas una ruta, lo normal es que recorras menos kilómetros, ¿no? Y ahorras costes, pues, de combustible, de horas del conductor, el activo se desgasta menos, ¿no? Al final el camión, la furgoneta, el vehículo en cuestión se desgasta menos, tiene menos uso, se genera menos, hay menos riesgos, si está menos tiempo en la carretera, hay menos riesgos de siniestros, hay menos riesgos de temas de seguridad, ¿no? De asaltos y demás. O sea, hay muchos factores que hacen que la reducción de costes sea como muy evidente, ¿no? Si reduces el tiempo en entrega de vehículos, hay muchas mejoras. Hay una contrapartida a esto, que es que si reduces el tiempo que tardas con un vehículo en repartir la ruta que tiene que hacer en ese día, puedes hacer dos cosas, o ahorrar esos costes, y entonces necesitarás probablemente menos vehículos para hacer la misma cantidad de demanda, de operación y de actividad, o oye, si tienes una fuerza comercial fuerte y tienes un negocio en crecimiento, puedes hacer más pedidos con estos, que es por la parte de ingresos que decía antes, que tiene una contrapartida no solo de costes de eficiencia, sino también la parte de ingresos. Y hay una adicional que a mí me parece muy interesante, que a veces no se tiene en cuenta. Yo antes de trabajar en el mundo de la tecnología y demás, trabajé unos años en el mundo aeronáutico, en una aerolínea, y en las aerolíneas hay el activo, el avión, es un activo muy caro, como pueden ser los vehículos de nuestros clientes, ¿no? Son activos caros, que la suma de todos supone una inversión muy alta. Nosotros en las aerolíneas medíamos minuto a minuto la utilización que le llamamos, es decir, el tiempo que está el avión volando, sacando dinero, generando rentabilidad en el negocio, porque si no está volando el avión, es un activo que se está amortizando o que hemos alquilado, que es un costo hundido, y si no estamos sacándole y exprimiendo lo máximo, no estamos generando rentabilidad. Entonces, medíamos al minuto la utilización de los aviones. Esto, en nuestro mundo más de transporte, de logística y demás, hemos visto que no todo el mundo lo mira tan al detalle, y es fundamental, porque un día hicimos con un cliente un cálculo y vimos que conseguimos ahorrarles 12 minutos de media de utilización del vehículo. Es decir, que el vehículo esté operando, sacando rendimiento, por decirlo así, rentable, 12 minutos más al día. Y uno puede pensar que 12 minutos de media tampoco es tanto en el día, ¿no? Es, oye, hacer mejor una parte, el conductor que haga mejor una parte de su operativa, que no use papel y que use tecnología, que la ruta sea más eficiente. 12 minutos se pueden alcanzar muy fácilmente. Eso puede parecer, la realidad es más compleja. Pero cuando ayudas a un cliente a reducir esos 12 minutos de media por vehículo, o aumentar, mejor dicho, la utilización rentable, eso se traslada a una reducción del número de vehículos que necesitas para hacer la misma actividad en un 4%. Y a mí lo que me gustaría es que la gente que nos escucha ahora haga el cálculo de cuánto es un 4% de sus costes operativos, para que vea cuánto, por el hecho de mejorar 12 minutos su operativa diaria de sus vehículos, cuánto supone a nivel de coste al año. Es una barbaridad de dinero, ¿no? Y luego, además, si aparte de optimizar esas pequeñas cosas en la ruta y demás, con lo que puede ayudar SimplyRoute y ahora juntos con Pulpomatic también, vinculas toda esa información con cuándo hay que hacer mantenimientos al vehículo, como hablaba Pablo Sosa antes. Lo anticipas para que en temporada alta el mantenimiento no ocurra cuando necesitas ese vehículo en el momento más importante. O reduces el tiempo que está el vehículo en mantenimiento. O cruzas esa información de esas rutas con otros datos del vehículo de coste para encontrar eficiencias y qué vehículos son los más eficientes y cuáles son mejores para ir renovando los peores por modelos más eficientes. Cuando tienes toda esa información en un mismo lugar y además juntas todas estas informaciones y esta inteligencia, ya el efecto multiplicador es enorme. Nosotros vemos en clientes que ahorran eso, entre un 20 y un 30% de costes de operación, y luego además no solo eso, sino que lo bueno es que la tecnología, como hemos dicho antes, si es útil de verdad, te ayuda a hacerlo en mucho menos tiempo. Y hacerlo en menos tiempo supone también tener mucho más tiempo para hacer otras tareas de valor añadido y no peleándote con un Excel, básicamente. Y en eso también
tiene que ayudar la tecnología, ¿no? Entonces, al final, menos costes con menos operación, mayor utilización del vehículo, entonces menos activos necesarios y además más ingresos porque puedes entregar más pedidos en el mismo tiempo, con los mismos activos, con la misma inversión y un cliente más satisfecho, porque además sabe mejor cuándo va a estar su pedido, va a estar más contento con la entrega. A todos nos disgusta estar en casa esperando un pedido porque nos han dicho que va a entregarse entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Eso es horrible. Entonces, las empresas que consigan ser mucho más certeras en cuándo van a poder satisfacer a sus clientes la entrega del pedido, van a ser las que van a ganar simplemente por servicio. Nada más. Entonces, en eso también ayuda, no solo en costes. Pensemos más allá. Yo quería como extender un poco el punto que dijo Pablo, que me hace demasiado sentido, como que esta visión de ser mucho más analítico con mi operación logística para ver cómo la llevo al siguiente nivel, creo que es la forma en que las empresas en el largo plazo van a poder seguir creciendo. Pasa mucho que soy una pyme, por ejemplo, que nosotros tenemos, y Pulpomatic también, muchas pymes que trabajan con nosotros, y asumen que no pueden trabajar como Amazon o grandes retailers, por ejemplo. Y eso en los tiempos actuales, con la tecnología y soluciones como las nuestras, ya casi es una excusa, es más una visión. Y es donde yo digo, la visión que hay que tener ahora tiene que ser mucho en análisis, mucho en entender cómo mi operación funciona, cómo puedo eficientarla, cómo no, si hago 10 despachos hoy día y voy a duplicar mis ventas porque pandemia ahora tengo 20 diarios, significa comprar otro camión. No necesariamente, sino que cómo puedo hacer lo mismo más eficientemente, cómo puedo mantener mi pyme a un mínimo costo, porque todos los que sabemos que tienen pyme, que al final del día cuesta mucho todos los costos fijos, o sea, poder contratar más gente, darle buenos beneficios a cada uno de ellos, poder operar más rápido, todo eso es una complicación si es que empiezas a aumentar tus costos como pyme. Entonces, ¿por qué no decidir tomar este approach? Me gustó mucho lo que dijo Pablo de estilo aeronáutico, mucho revenue management, mucho entender mi operación en detalle. Es decir, ¿dónde están las cosas ineficientes? No asumir que porque soy pyme tengo que hacerlo menos tecnológicamente. ¿Cómo puedo dar un mejor servicio? ¿Cómo puedo diferenciarme mejor en el mercado? Y ahí es donde, de nuevo, la tecnología vuelve como una consecuencia de mi visión. A veces nos pasa mucho, yo que soy bien tecnológico y todos los que estamos hablando acá también, porque tenemos empresas tecnológicas, la tecnología es una solución siempre, pero no siempre la respuesta realmente. Acá la gracia está en que, ¿qué es el problema que tengo? Por ejemplo, estoy duplicando mis ventas por pandemia, pasé de 10 despachos diarios a 200. ¿Y cómo puedo resolverlo? De manera inteligente. Y ahí quizá eso empieza a decir, desde procesos en mi empresa, hasta poner tecnología en alguna otra etapa, hasta corregir otras cosas con los clientes mismos. Entonces, el tener ese approach mucho más analítico, esa visión analítica, yo creo que es lo que hace que la logística pase al siguiente nivel en toda la industria. O sea, desde que yo soy una pyme hasta que soy un gran retail, que obviamente uno asumiría que los grandes retailers tienen tecnología desde siempre, y uno se sorprende al ver que no es así siempre, porque son negocios que han funcionado bien. Y al funcionar bien, porque han tenido buen market share o porque estuvieron desde siempre funcionando, no siempre son los más tecnológicos que uno esperaría. Entonces, el poner un approach analítico y de inteligencia, más allá de las tecnologías mismas, yo creo que es lo que va a ser, lo que va a cambiar la industria en el largo plazo. Aprovecho que... Además hay perdona José Ángel, hay una cosa particular que es muy interesante, que es que hablamos eso de las pymes, de que a veces tienen ese miedo, crecen de golpe, crecen rápido, y no tiene por qué crecer los costes en la misma medida que los ingresos. Si eres eficiente, ganas margen, que es muy importante, sobre todo en una industria que los márgenes cada vez más se aprietan y se aprietan y se aprietan y se aprietan. ¿Por qué? Porque hay competidores muy, muy grandes, todos tenemos nombres en la cabeza, ¿no? Hay competidores muy, muy eficientes. O conseguimos ganarles a nivel de servicio y a nivel de gestión y control, o va a ser muy, muy, muy difícil que se pueda competir. Entonces, la tecnología tiene que ser un aliado, pero no, como antes decía, no una cualquier tecnología. Es muy importante tener un partner cercano que te ayude y te entienda. No cualquiera que te venda cualquier cosa. Hay que conocer muy bien el producto, hay que conocer muy bien la tecnología y cómo te va a ayudar, qué preguntas de negocio vas a resolver. Así que sí, yo estoy muy de acuerdo con Álvaro. Nos ha Otra llegado cosa, ya... perdonadme un instante porque tiene mucho que ver con esto y es una pregunta abierta para los cuatro también, porque ya nos ha lanzado una pregunta dos asistentes y va en la misma línea. Y es que nos preguntan cuánto puede tardar en verse el ROI cuando las empresas adquieren este tipo de servicios. Creo que estabas, Pablo Sosa, ¿verdad? Querías intervenir. Sí, justo.
Respondiendo a esta pregunta y complementando algo que comentaba Pablo Molinero, hablaba de cruzar información. Este tema de tienes muchas variables y tienes que en una sola plataforma gestionarlas. Y también Álvaro decía que parece que los grandes actores que pueden ser competencia contra una pyme son más tecnológicos y tienen mejores soluciones. Creo que estas dos cosas y el tema que tú hablabas de retorno de inversión van bastante de la mano. En ocasiones las decisiones que se toman en las empresas están sesgadas o solo se toman ciertos parámetros al momento de tomar la decisión. Un ejemplo muy común que tengo en la cabeza es el leasing. Normalmente al tomar qué servicio de leasing o qué empresa de leasing contratar o qué servicio contratar, se toma en cuenta el coste del leasing y ya está. Simplemente cuál es el más barato y cuál es el que mes a mes voy a tener que pagar una menor cantidad. Pero no entra en la ecuación cuánto tiempo va a pasar ese vehículo en taller o el desgaste, o no entra en la ecuación si es el vehículo más eficiente para el tipo de operativa que yo realizo. Entonces este es un buen ejemplo de que seleccionar qué proveedor de leasing tengo que utilizar o cuál es el mejor vehículo para utilizar, no es suficiente el coste. Hay que tomar en cuenta también capacidades del vehículo, desgastes, eficiencias de combustible, entre otras cosas. Es súper importante al momento de tomar una decisión mezclar información. Cómo funciona el mantenimiento del combustible, el leasing, telemetría, cualquier concepto que esté relacionado con la operativa del vehículo es relevante. ¿Cómo funciona o cómo se puede estimar o cuánto tiempo toma el retorno de inversión? En realidad, depende muchísimo de cómo se aplique la tecnología, algo que comentaba Pablo Molinero. Si el sistema que se está utilizando o la metodología o la tecnología que se está implementando se hace de manera correcta, puedes empezar a notar mejoras operativas en el mes 2. Es decir, hay un proceso que es simplemente empezar a adaptar la plataforma, que empezar a implementar, empezar a hacer este cambio cultural también a nivel interno en la empresa, de que la gente se acostumbre, etcétera, pero en el mes 2, 3 ya empiezas a notar que los tiempos son, que empiezas a notar mejoras en los tiempos. Es decir, sabes exactamente dónde está todo, sabes cuánto tiempo pasa cada activo en qué estado, sabes exactamente qué vehículo está haciendo qué entrega, etc. Entonces, mejoras operativas las empiezas a notar realmente rápido. Una mejora a nivel de costes, seguramente Pablo Molinero nos podrá ayudar un poco más con temas a mediano o largo plazo, pero los empiezas a notar de manera paulatina. Es decir, hay ciertos costes que no vas a notar de manera inmediata, como puede ser un leasing, porque normalmente la renovación es anual o cada 2 o 3 años, entonces es más complicado que notes una mejora en eso por reducción de vehículos, pero todo lo relacionado con mantenimientos, combustibles, peajes, ralentí, por ejemplo, el tiempo que los vehículos pasan detenidos pero con el vehículo encendido y el número de pedidos que hace un mismo vehículo, el número de pedidos que eres capaz de hacer en un día, todo ese tipo de números empiezan a notar mejoras de manera paulatina. Probablemente en el primer semestre ya empiezas a notar ahorros importantes y tus números a final de año serán mucho mejores que el año anterior. No sé, Pablo Molinero, ¿qué opinas de estos números? Sí, a ver, lo importante, hay una cosa que ha cambiado en los últimos años, que a nosotros nos parece muy común porque estamos acostumbrados en Simply Route y en Pulpomatic, pero en el mundo de hoy muchas empresas todavía no son conscientes. La forma tradicional de implementar software antiguamente, tecnología, era contratabas a unos consultores, venían 3, 4, 5 personas, dependiendo del tamaño de tu empresa, un equipo enorme, ¿no? De grandes empresas consultoras, algunas más de nicho. Estaban en tu oficina durante 6 meses, 7, 8 meses desarrollando algo que nadie sabe muy bien qué era. Costaba una cantidad de dinero enorme, con lo cual le hacías una inversión enorme, ¿no? Que era capital expenditure, que era CAPEX, ¿no? Que era capital invertido inicialmente, y luego ya se iban y tú usabas ese software durante 6, 7, 8 años, lo amortizabas, ¿no? Al final, y si había cambios te cobraban una millonada por hacer un cambio al software, porque había que ajustarlo, adaptarlo un poco y demás. Ese modelo lo bueno es que ya ha acabado. En el mundo de hoy, las soluciones SaaS, ¿no? Que llamamos, como somos Simply Route y Pulpomatic, que es Software as a Service, donde todo está en la nube, donde no hay que implementar nada en servidores de la oficina, de la empresa, no hay que hacer nada allí, el retorno lo ves muchísimo más rápido, porque no tienes que hacer una inversión inicial muy grande y luego esperar el retorno, sino que se va pagando poco a poco.
porque no hay costes de infraestructura para el cliente en el momento, no hay inversiones iniciales grandes, ¿no? Entonces, hoy en día lo bueno es que ese retorno se ve mucho más rápido. Mucho más rápido. Es lo que decías tú, Pablo, que al final, si el equipo del cliente está comprometido en la gestión del cambio, en la forma de cambiar, en la forma de funcionar, en la forma de integrar los sistemas, de cambiar su forma de trabajo, de mejorar sus procesos y adaptarlos, en el mes 2 ver resultados clarísimamente. Y ese punto igual es clave, porque cuando hablamos, yo hablaba un poco de la pyme tecnologizándose, todavía sigue esta vista de, pero es que tengo que gastar 200.000, 300.000, 400.000 dólares en un momento para poder invertir y cambiar mi empresa. Y este paradigma cambió hace poco, al final del día ¿sabes qué? Es una suscripción mensual, como tu Netflix, como tu Spotify, en el mundo más consumo masivo, ¿cierto? Esto también ya se lleva a la realidad hace mucho tiempo, obviamente en otra industria, pero todavía en logística es novedoso, porque es una industria que de a poquito ha ido adoptando la tecnología. Entonces, es súper interesante como en muy poco esfuerzo podía empezar a probar cómo funciona esto, sin tener que conseguir presupuestos millonarios como ocurría en el pasado, y tener que cambiar a toda la institución, porque de hecho nos pasa mucho que clientes nos dicen lo mismo que decía Pablo, como, ya, el proyecto de implementación de Simperrado tipo Pulpomatic, ¿cuánto tiempo va a tomar? 9 meses más estará listo, ¿no? Digo, no, 2, 3 meses estamos andando y todo, pero eso no les calza en la cabeza porque el paradigma cambió. Y de entender que la tecnología a veces es más fácil de adoptar ahora, es nuevo y es importante entenderlo en el rubro, porque de otra forma no vas a poder revolucionarlo y ponerle tecnología de verdad. Muy bien, tengo por aquí una pregunta para Alonso, que es ¿en qué se diferencia lo que entendemos por un optimizador de rutas que aprovecha tecnología como la que vosotros desarrolláis, como la que se va a poder aprovechar ahora con Pulpomatic y SimpleRoad? ¿En qué se diferencia de otras plataformas que podemos conocer, pues como Google Maps o un simple GPS? Es una pregunta que nos hacen bastante, de hecho es una duda bien frecuente, y la verdad es que las plataformas de optimización, como lo son SimpleRoute, versus las plataformas de navegación, como lo son Google Maps, Waze, etc., en verdad son plataformas complementarias. Las plataformas de navegación se especializan mucho en el detalle de cómo llego del punto A al punto B, cuando dime cómo llegar desde esta dirección hasta esta otra dirección. Incluso las plataformas de navegación me permiten poner múltiples direcciones, ¿cierto? Que es algo que muchas veces genera confusión con los optimizadores. Que yo le puedo decir, voy a ir a estas 5 direcciones, dime cómo llego de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y así sucesivamente. Pero las plataformas de optimización en verdad se posicionan un paso antes. Porque las plataformas de navegación, a Waze, yo le tengo que decir en qué orden voy a ir a estas direcciones. Le tengo que decir que yo empiezo aquí, que yo en segundo lugar voy acá, etc. Pero las plataformas de optimización lo que se encargan es el paso previo. Es, tengo estas 100 direcciones, tengo estos 20 vehículos, dime qué hacer. Y las plataformas de optimización en el fondo lo que hacen es que hacen todo este cálculo y de ver todas las posibles combinaciones, todas las posibles rutas, para que al final del día yo tenga una ruta definida. Y con esa ruta definida, de hecho, yo puedo ir a una plataforma de navegación. Yo puedo decirle a Waze, mira, SimpleRoute me acaba de decir que estos son los 50 puntos que tengo que visitar en este orden. Ayúdame para moverme entre uno y otro. Y ambas plataformas son bastante complementarias. De hecho, nosotros tenemos algunas soluciones en que obviamente todos los cálculos que hacemos están basados en estas plataformas de navegación. También nuestra postura como plataforma tecnológica es que no hay para qué reinventar la rueda. Hay plataformas expertas en navegación y nosotros nos apoyamos en esas plataformas. Y también permitimos a nuestros usuarios que después en esa navegación punto a punto ellos se apoyen en las plataformas que les parezca más cómodas. Entiendo. Nos están trasladando bastantes preguntas sobre última milla y bueno, les quería comentar porque, hablando de la rentabilidad, ¿no?, de esa entrega en la última milla, en un reciente informe de Capgemini se hablaba sobre que la entrega last mile, ¿no?, es un gran generador de costos en la cadena de suministro y sobre todo lo atribuía a la atomización, ¿no?, de los servicios, a la entrega de cantidades muy pequeñas en puntos muy alejados y de hecho había un dato que me llamó mucho la atención que se hablaba de que a medida que esa entrega se convierte en cada vez más frecuente, ese tipo de entrega tan atomizada, proporcionar servicios de última milla llega a representar incluso un 41% de los costos totales, ¿no?, dentro de la cadena de suministro, que puede llegar a ser incluso el doble que categorías como gastos, clasificación, embalaje o almacenamiento. ¿Cómo es posible, a lo mejor Álvaro o Pablo Molinero me podéis facilitar la respuesta, cómo es posible mantener esa rentabilidad de los operadores y de las empresas de transporte sin cargar ese aumento de los costos en el precio del servicio? Álvaro, ¿quieres contestar?
A ver, a mí se me ocurre una cosa, rápido. Se me ocurre una cosa que es que, claro, es verdad que es muy ineficiente si no... Claro, es que es un problema muy complejo. El poder repartir pequeños pedacitos de pequeños productos, paquetitos en múltiples puntos de una ciudad con unos recursos limitados y además con unos márgenes muy estrechos, porque el cliente siempre quiere pagar menos al final, ¿no? Y al final sabemos que los retailers pues intentan apurar cada céntimo que pueden, ¿no? Es un problema muy complejo. A mí se me ocurre una idea y es cómo podemos ayudar a resolver ese problema, por ejemplo, eliminando o reduciendo los costos de no delivery o los costes de logística inversa, ¿no? De todos aquellos que tengo que devolver de vuelta. O sea, esos son costes de ineficiencias que se pueden mejorar, que no es el coste de dar el servicio, es el coste de dar el servicio mal, entre comillas, ¿no? Es el coste de dar un servicio pues equivocadamente o porque la persona no está cuando tiene que recoger el paquete y entonces no se puede entregar, entonces te lo tiene que llevar de vuelta y llevarlo a traer en otro momento, con lo cual ya es ineficiente, tienes que hacer el mismo viaje 2 veces. Y la logística empresa decir, oye, ¿cómo llevo un producto que no es el que el cliente esperaba porque me equivoqué a la hora de entregarlo o no, o porque hice un pedido equivocado el cliente o incluso ya mucho antes desde el mundo comercial, ¿no? Como en mi propia página web donde hagan los pedidos los clientes, cómo evito que elijan mal, ¿no? Al final del producto para evitar esos costos de logística inversa, ¿no? A mí se me ocurren esas dos áreas donde creo que hay mucha ineficiencia hoy en día que se puede reducir además mejorando la satisfacción del cliente. Y principalmente el costo viene porque, no sabía el estudio que decía el 41, pero sí uno de los costos de la distribución es alto, el costo de distribuir los productos dentro de todo el costo de última milla. Diría que el principal costo en este caso un poquito viene por el mix de dos cosas principalmente. La primera de ellas es el tema de consolidación, que le llaman. Consolidación de la carga, que para los que no son tan logísticos, consolidar la carga es tratar de centralizar la mayor cantidad de logística y tratar de distribuirla de la manera que los camiones vayan lo más llenos posible. Entonces, lo que les pasa mucho a las empresas de retail o de e-commerce, que eso se vuelve complejo por dos temas. Primero, se vuelve complejo consolidar porque los clientes piden cosas on demand en algún segmento, por ejemplo, en restaurantes, comida. No es posible consolidar en ese caso. Entonces, estás obligado a tener que aumentar tu costo porque el cliente lo quiere en el menor tiempo posible y es poco probable que pueda en el mismo instante consolidar muchas cosas en un mismo lugar. Y el segundo es también, porque la deconsolidación a veces ocurre ineficientemente, porque yo como retail no he hecho temas como otra palabra logística que es fulfillment, por ejemplo. Que si yo hago despacho logístico, tengo que ir a recoger a mis proveedores los productos. No los había traído yo antes y los tenía guardados en mi bodega. Entonces, el tema de consolidación va más allá de solo la distribución. La distribución a veces tiene una consecuencia de las malas decisiones de anteriores de la cadena logística. Entonces, están invirtiendo muchas empresas ahora que antes de distribuir hacen dos cosas también. Primero, le dan a los clientes ventanas horarias que para ellos sean eficientes distribuirlas. Entonces, mejoran el servicio al cliente, pero también les permiten a ellos tener predictibilidad de cuándo hacer las entregas en horarios que ellos tengan disponibilidad de vehículos, del menor tráfico, que les haga sencillo reducir sus costos. Y adicionalmente, se están preocupando de ofrecerles a sus proveedores o de otras cosas consolidación de carga. O sea, ellos ir a recoger en algún instante antes durante el día anterior, por ejemplo, los pedidos a sus tiendas, centros de distribución o casas, traerlos al centro de distribución, luego utilizar herramientas de inteligencia, por ejemplo, para poder decir cuál es la ruta eficiente, y después distribuirlo. Eso es posible con entregas más next day, por ejemplo, que tú haces al día siguiente el despacho. O con ciertas oleadas, si lo haces en la mañana para distribuirlo en la tarde. Mientras más on demand se vuelve todo el tema, es más difícil encontrar eficiencia. Pero por eso un punto medio es dar visibilidad al cliente. Mañana te va a llegar a las 3, entre las 3 y las 4 de la tarde, y el cliente queda conforme con eso, en ciertas categorías de productos, pero adicionalmente te permite a ti hacer todos estos procesos que bajan muchísimo el costo. O sea, cuando hablamos de reducir 20 a 30% del costo logístico es porque este 40% del costo total está porque está muy sobrevalorado, porque está poco eficientado. Entonces, poder lograr controlar eso con procesos adicionales dentro de la cadena lleva muchísimo que lo sea más inteligente el proceso completo. Y complementando lo que dice Álvaro, uno tiende a asociar el concepto de consolidación en general a las grandes empresas, a los grandes retailers que tienen sus propios warehouses, sus propias bodegas, pero en verdad el problema de la consolidación es un problema que es transversal a toda la logística. Nosotros lo hemos visto en muchos clientes pyme que tienen a veces la manía de cada vez que llega un pedido casi que sacar un camión a la calle y repartirlo.
Y eso, como decía Álvaro, es algo que cada empresa tiene que analizar muy categoría a categoría. Hay productos que efectivamente tienen la característica de hay que repartirlos de inmediato, todo lo que tiene que ver con comida, etcétera, pero hay muchos productos que no necesariamente hay que hacer eso, y hay mucha ganancia en términos de costo al simplemente hacer el ejercicio de hagamos una hora de corte, por ejemplo, tomemos todos los pedidos que llegaron ayer o hoy día hasta cierta hora y salgamos a repartirlos mañana. Y muchas empresas hoy día que no tienen tanta expertise en logística se están gastando mucho costo simplemente en esa carrera de ir a dejar el producto. Y también hemos visto un cambio en el comportamiento de los consumidores, en que consumidores que están dispuestos o que necesitan el producto en un rango, no sé, 2 horas más, por ejemplo, muchas veces sí están dispuestos a pagar por ese extra. Y las empresas de logística pueden dar esos servicios diferenciados si es que eso puede cubrir sus costos de alguna forma. Pablo Sosa, ¿qué tipo de flotas son las que más pueden beneficiarse de este tipo de servicios, de este tipo de soluciones que se apoyan tanto en la tecnología? Buena pregunta, y a veces es difícil, parece obvio que es cualquier empresa que tenga autos o que cualquier empresa que tenga operativa, pero no siempre es así. Creo que las principales flotas que se ven beneficiadas son las que su core o las que el servicio que proveen, por lo menos por ahora, mientras no inventemos teletransportación o algo similar, son las empresas que viven de trasladar mercancías. Es decir, si el core de la empresa es el reparto o es como hablaba, el traslado de mercancías, sin duda alguna te puedes ver beneficiado por este tipo de servicios. Puede ser desde una última milla como se hablaba ahora de reparto de comida o cualquier tipo de reparto se vería beneficiado. Sin embargo, también puede haber otro tipo de empresas más orientadas a servicio que también se puedan ver beneficiadas por este tipo de servicios. Un ejemplo puede ser empresas de construcción, por ejemplo, cuál es la mejor manera de hacer supervisión o cuál es la mejor manera de hacer instalaciones o de validar puntos en una ciudad o incluso fuera de ciudad. Este tipo de servicios también son útiles porque al final un supervisor, por ejemplo, si tiene que hacer varias visitas o tiene que estar dando soporte a diferentes áreas, habrá maneras de hacer esto también. ¿Cuál es la mejor manera cuál es el mejor punto a visitar primero? ¿Cuánto tiempo te detienes en cada punto? Y es un tema que no se ha tratado en la conversación que también me parece relevante. Dentro de todo este tema de optimización y saber cuál es la mejor manera de hacer las visitas, etcétera, también hay un tiempo que te lleva esa visita. Al final, tú tienes que hacer una carga de un paquete o tienes que entregar ese paquete y siempre hay un tiempo de llegar a la ubicación, encontrar realmente dónde tienes que entregar el paquete, porque la dirección venía un punto en el mapa, pero puede ser que no sea evidente cuando llegas a la ubicación, el tiempo que tardan en atenderte, etcétera. Bueno, todos esos tiempos también se toman en cuenta. Y como hablaba Pablo Molinero, es que reducir eso es vital. O sea, cualquier momento que puedas reducir es importante. Entonces, cualquier tipo de optimización o cualquier tipo de, más bien, cualquier tipo de flota que esté orientada a traslado de mercancías o a visitar una serie de puntos durante un periodo específico de tiempo y que quieras pasar el menor tiempo trasladándote y el mayor tiempo haciendo lo que te corresponde, ya sea hacer reparto o este ejemplo que daba en construcción, supervisión, mientras más puedas pasar haciendo eso, que es tu core, pues evidentemente serás más eficiente y harás más visitas con menos recursos. Si os parece, me gustaría también tocar un tema que es otra cara, ¿no? de esta optimización de rutas, de esta búsqueda de la eficiencia, que son los objetivos de logística verde, ¿no? Hay una gran relación entre ambas cosas. Una pregunta abierta para quien queráis contestarla, o si quieres tú, Pablo, comenzar y después la abrimos un poco, es hasta dónde puede llegar la aportación de esa optimización de rutas a los objetivos de Green Logistics, ¿no? Como por ejemplo la reducción de emisiones o la reducción del consumo de combustible. Es importante al final, obviamente queremos reducir costes y queremos ser más eficientes, es lo más sano para el negocio, pero siempre hay que pensar en el tema medioambiental y ser responsables también con los consumos. Al final, un vehículo rodando, o diría que ni siquiera rodando, un vehículo encendido es un vehículo generando emisiones, un vehículo que está contaminando, esa es la palabra que hay que usar.
mientras más eficientes seamos, al final el vehículo no podemos tenerlo sin circular, es una cosa que va a suceder, el vehículo tiene que rodar para poder hacer su trabajo. Sin embargo, mientras lo tengamos el menor tiempo posible circulando, es mucho mejor a nivel medioambiental. ¿Cómo podemos hacer esto? Con todo lo que hemos estado hablando. Mientras un mismo vehículo pueda hacer más cantidad de entregas, mientras ese vehículo tenga que pasar menos tiempo porque toma la ruta más eficiente o la distancia más corta, o también el número de paradas de ese vehículo durante una ruta afecta. Si es una ruta con mucho tránsito y muchos semáforos, no es lo mismo que una ruta que está despejada, porque el vehículo rodando gasta menos combustible y contamina menos. Entonces, cualquier tipo de eficiencia que logremos conseguir en número de paquetes entregados, distancias recorridas, tiempo con el vehículo encendido, etcétera, o este ejemplo que hablaba del ralentí, que al llegar a un punto el vehículo pasa el menor tiempo encendido, estando detenido para hacer una entrega, todo eso impacta a nivel medioambiental. Hay otro tipo de estrategias que tienen más que ver con la estructura de la flota, obviamente migrar a vehículos híbridos o migrar a vehículos eléctricos, pero no es necesario llegar a ese extremo para poder encontrar eficiencias y reducir el impacto de la flota a nivel ambiental. Complementando eso, nosotros hicimos un cálculo el año pasado, que es un cálculo que hacemos al final de cada año, de cuántas toneladas de emisiones de CO2 redujimos gracias a los usuarios que están usando Simperot. Y el año pasado redujimos alrededor de 7.500 toneladas de CO2 y estamos bastante orgullosos de eso como empresa porque sentimos que estamos dando el mensaje correcto. En el fondo, las empresas que hoy día están haciendo optimización de rutas están cada una aportando su granito de arena en todo lo que es la disminución de contaminación en general, ya sea porque están usando menos vehículos o porque sus vehículos están reduciendo kilometraje en calle, etc. Y al final del día, como todos los problemas medioambientales, esto se trata de lo que aporta cada uno a la mesa, ¿cierto? Entonces, mientras más empresas estén trabajando bajo este tipo de modalidades, con este tipo de soluciones, con esta tecnología, más es el beneficio mayor y mejor estamos haciendo el medio ambiente. Oye, qué buen dato, 7.500 toneladas, 7.500 toneladas. Esperemos que este año sea como el doble o el triple. Así que, Qué bueno. Me preguntan también por los nuevos modelos de movilidad. ¿Cómo va a afectar, qué impacto puede tener el auge de esos nuevos modelos en la búsqueda de soluciones para la distribución? Entiendo que hacen mención a car sharing, vehículos autónomos, etcétera. Álvaro, Pablo Molinero, por ejemplo. Interesante porque, por ejemplo, los vehículos eléctricos o más de autonomía llevan eficiencias mucho más altas, pero también involucran mucho también más tecnología para poder operativizarlo. Entonces, creo que si nos vamos por ese camino, totalmente va a ser el camino correcto para el ecosistema, para la eficiencia de la empresa, costo en largo plazo, pero sí o sí ese camino tiene que estar acompañado de tecnología. Porque, por ejemplo, un auto eléctrico, ser ineficiente en su ruteo es mucho más costoso, porque en el estado actual del mundo eléctrico no hay tantos lugares donde poder, ¿cómo se llama, cargarlos en las ciudades de Latinoamérica, por ejemplo. También los tiempos de carga son mucho más altos. La conducción del conductor afecta también mucho la carga de la batería. Si es que vamos a sectores que sean más empinados, por ejemplo, también afectan, si es que puede o no rendir más o no el vehículo. Entonces, todo eso considerado, a veces ya es imposible manejarlo yo manualmente. Entonces ahí es donde de nuevo la tecnología se vuelve crítica de ese tema. Auto autónomo, yo creo que todavía está en un estado como inicial de eso, entonces es un buen momento de contribuir a ese tipo de cosas con modelos, con ideas, con data, porque todavía falta un poco para que sean masivamente utilizados en toda la industria. Todavía estamos en la etapa en que mismo Waymo con Google, ¿cierto? Los otros están en la etapa inicial de investigación para llegar al 95% de autonomía. Ese 5% es el difícil realmente. Así que todavía no vamos a ver en los próximos 2-3 años eso masivamente, pero sí, al menos en temas de desarrollo tecnológico, donde tenemos que aportar mucho en tecnología y tendencias allá. Bueno, tenemos por delante, estoy seguro que estamos todos de acuerdo que tiempos apasionantes. Pablo Molinero, te voy a hacer una pregunta porque también resume algunas que nos están transmitiendo y la vamos a utilizar un poquito ya a modo de cierre porque nos vamos acercando a la hora de duración y tampoco quiero abusar del tiempo de los participantes. ¿Por qué la alianza entre Simply Root y Pulpomatic es un ejemplo de sinergia, ¿no? de
de que 1 más 1 a veces es más que 2, ¿no? Cómo las features y el valor de cada plataforma se complementan para que los clientes consigan más valor. Bueno, aquí, desde el punto de vista técnico de cómo las dos plataformas van a aportar más valor, yo creo que Pablo y Alonso saben más. Yo voy a hablar desde el punto de vista de negocio, ¿no? Lo que me dicen a mí mis clientes, fundamentalmente. Hay una razón que parece compleja, creo que lo he mencionado antes, pero es muy simple. Nosotros, es que se complementan muy bien los dos productos, porque nosotros en Pulpomatic, nuestra misión es intentar ser la plataforma de gestión operativa vehicular donde desde la que puedes utilizar cualquier sistema que sea relevante en la operativa de vehículos, y la optimización de rutas es uno de ellos. Y lo de Simply Route lo que hace es intentar optimizar esa parte de la operativa, de la entrega en la última milla, ¿no? Y cómo optimizamos eso. Por eso es muy complementario, porque nosotros lo que queremos es, si utilizamos Simply Route con Pulpomatic, no solo vamos a tener la operativa de Simply Route en Pulpomatic, sino que además vamos a poder usar esa información para optimizar todas las otras partes de la operación de la vehicular, ¿no? Porque muchos clientes, inicialmente cuando hablamos con ellos, nos dicen que ellos gestionan su flota. Y cuando les preguntamos qué significa gestionar su flota, para ellos nos hablan de que tienen un dispositivo GPS que les dice la ubicación del camión, de la furgoneta, lo que sea, de la van, lo que fuera, y que hace un geofencing, ¿no? Unas geocercas para saber cuándo ha salido y tal, y sabe dónde está cada vehículo en cada momento. Claro, esa es una visión de operativa de flotas, de gestión de flotas muy tradicional, porque era lo que había. Lo que venimos a transformar startups y empresas de tecnología como Simple Route y Pulpomatic es eso, es que gestionar flotas es muchísimo más. Es tener control de cuáles son la documentación de los vehículos, entender qué vehículo está asignado a qué conductor, entender qué conductores son los más eficientes, cuáles los más ineficientes, cuáles son los que tienen más riesgo de tener colisiones y siniestros, gestionar infracciones, entender qué conductor estaba manejando el vehículo, en qué momento, cuando llegó una infracción, reducir los tiempos muertos de la operativa, gestionar los mantenimientos para tenerlos totalmente planificados y hechos en el momento en que verdaderamente le podemos sacar mayor rentabilidad al vehículo, donde ahí vamos a sacarle menos rentabilidad al vehículo para aprovechar ese tiempo más de temporada baja, por decirlo así. Entonces, cuando mezclas la información de las rutas con toda esta información y analítica que podemos obtener con Pulpomatic, la visión de la reportería de qué está pasando con los costos en combustible, en mantenimientos, en desgaste, en sensores, cualquier tipo de sensor que tenga el vehículo y demás, el efecto es multiplicador. Porque no solo tienes una optimización de rutas y el resto, sino que juntas las dos dimensiones y puedes tener una visión mucho más completa de tu ruta. Tanto como para poder llegar a concluir no solo de los vehículos que tengo hoy, cuáles son los mejores para cada ruta, ¿no? Eso es un problema que resuelve muy bien Simple Route, sino además que en el futuro, cuáles son los mejores para cada tipo de ruta en el momento que tenga que renovar mis vehículos. ¿Cuáles son los más eficientes a nivel global? ¿Cuál es lo que decía Pablo Sosa antes? ¿Cuáles no son solo el que tiene menor coste de leasing, sino además cuál es el que, con este tipo de ruta que hago yo, cuál es el que mejor coste por kilómetro va a tener? O coste por entrega, o la métrica que quiera usar cada uno, ¿no? en su operativa. Esa sinergia, de tener la información de todo junto en un mismo lugar, es lo que le aporta un valor diferencial enorme. Porque ahí sí que puedes tomar decisiones no solo de la ruta de mañana o no solo de cómo planificar los mantenimientos hoy, sino cómo esto me ayuda a predecir, ¿no? Esa parte predictiva que decía Pablo Sosa antes, qué es lo que va a ser mejor para mi negocio en 5 meses, 6 meses, un año. Muy bien, bueno, pues... Esa es mi perspectiva desde el mundo comercial. No sé si alguien tiene que aportar algo más. A lo mejor Alonso, me parece que a había abierto el micrófono. A nivel plataforma, un poco como dando el lado más técnico, lo que estamos buscando es que la gente tenga la experiencia completa de lo mejor de los dos mundos, finalmente. Que tenga la experiencia de gestión de flota que hoy día tiene Pulpomatic muy bien resuelta y la experiencia de optimización de ruta en la que nosotros somos expertos como Simple. Entonces, lo que buscamos es por así decirlo, una fusión de ambas plataformas donde los usuarios puedan tener un flujo completo en que tienen ambos mundos. Y obviamente esto es algo que va a ir creciendo y va a ir volviéndose cada vez más integral en el futuro, pero al final del día es tomar lo que hoy día hacemos muy bien en un lado, tomar lo que hoy día hace Pulpomatic muy bien en otro lado y juntarlo en una sola propuesta de valor.
Tal vez agregaría, cerrando este tema de por qué eso va más allá de que solo sea 1 más 1 igual a 2, que es como planteabas la pregunta. Creo que al final, de manera independiente, ambos servicios y ambas plataformas tienen un valor muy claro, tienen un objetivo muy claro y lo resuelven de la mejor manera. Digamos lo que hablaba Alonso justo de la expertise que tiene cada uno haciendo lo que sabe hacer bien. Creo que al momento de sumar, lo que cambia es que hay una cierta retroalimentación de información y una cierta experiencia que mejora el servicio del otro de manera paralela. Es decir, Pulpomatic se beneficia de toda la información y toda la optimización que hace Simply, entonces hace que Pulpomatic pueda dar un servicio aún mejor. No solo el servicio que ya sabe dar y que lo hace bien, sino que da un servicio mejor. Algo similar sucede con Simply. En el momento en que SimplyRoot se alimenta de la información que tiene Pulpomatic y de la gestión que hace Pulpomatic, el servicio que puede hacer SimplyRoot es más ágil, es más eficiente también. Entonces eso hace que tal vez tener ambas soluciones tienes resuelto el problema, pero al mezclarlas la solución va mucho más allá. Tal vez el ejemplo que me viene a la mente que puede funcionar es que si tú tienes en cocina, por ejemplo, 2 ingredientes, si tú comes cada ingrediente por separado, te sabe bien, te gustan, pero cuando los combinas creas un platillo y ese platillo cambia la película. O sea, ya en conjunto el sabor es muy distinto. Es el ejemplo que me viene a la mente para explicar esto. Tal vez por separado tienes una buena experiencia, pero cuando los combinas es otra historia. Me gusta la analogía gourmet, ¿viste? Está bueno. Bueno, pues nos quedamos con esta aportación de Pablo Sosa como broche final y la verdad es que ha pasado muy rápido esta hora hablando de temas tan interesantes y que generan tanto interés, ¿no?, en nuestros asistentes, pero tampoco queremos extendernos más por este compromiso que teníamos de la hora. Lo que sí es que os emplazo a los 4 a una segunda edición, si os parece correcto. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Ha sido un verdadero placer que hayáis estado por aquí los 4. Gracias, Álvaro. Gracias por el tiempo a todos. Muchas gracias, Pablo Sosa. Muchas gracias a todos. Fue muy útil esta llamada. Gracias, Alonso. Gracias a todos, gracias por la invitación. Y igualmente, Pablo Molinero, muchas gracias por estar aquí. Gracias, José Ángel, y gracias a SimplyRoute por esta alianza, que va a ser muy interesante. Esperemos que pueda ayudar mucho a los clientes a ser cada vez más eficientes. Muy bien, trasladaros a los asistentes que la encuesta que hemos realizado pues ha dado como resultado un 76% de los asistentes consideran que efectivamente que la optimización de rutas y el impacto en la eficiencia de la gestión de la flota es fundamental, es clave. Entonces, bueno, a los asistentes, pues recordaros que esta mesa profesional la subiremos en las próximas horas a nuestro canal oficial de YouTube y estamos a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia o comentario que queráis trasladarnos sobre la temática que hemos tratado hoy o sobre futuros temas. Os emplazamos a un nuevo encuentro relacionado con el transporte y la logística que daremos a conocer por los habituales canales de email, redes sociales y en nuestro blog. Un placer, saludos a todos y hasta el próximo encuentro. Listo. Gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Listo.